Supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? El invierno porteño ya está entre nosotros y eso significa que cuando uno lee, si está en la cama, solo deja expuestos los dedos y los dedos se congelan. Samantha Schweblin, 7 casas vacías, es el libro que nos convoca y hoy es un día excepcional. ¿Excepcional por qué? Bueno, por 2 motivos. Primero porque por primera vez vamos a hablar de una escritora que está entre nosotros en el plano físico, que está viva, porque hasta el momento, y por supuesto de manera involuntaria, no hay un culto necrofílico, ni siquiera también una vocación espiritista. Todos los escritores, todas las escritoras a las que referí, ya no están entre nosotros, por decirlo de una manera ambigua. El sitio se había vuelto una especie de camposanto y entonces estábamos visitando a escritores, a escritoras, casi como con ese culto morboso de pasear lápidas y de pasear nombres que ya no escriben. En este caso, Samantha Schweblin, escritora argentina, nacida en 1978, reside, creo, actualmente en Alemania, en Berlín, y damos la bienvenida, por fin, a la literatura que escriben los vivos, que está escribiéndose. Esa es la excepción número 1. La excepción número 2, y dudé en grabar esta entrega, es que voy a reseñar este libro del que prácticamente no gocé en ningún momento de su lectura. Y la duda venía si estaba bien hacerlo o no, si uno debe compartir la literatura que le gusta, ¿no?, en un mundo tan hostil, en una vida cotidiana que se acerca al tedio y no a la diversión. Diversión no en su acepción frívola, sino en su acepción celebratoria, laudatoria. Si ya no tenemos suficiente con todo lo que no nos gusta, ¿por qué perder tiempo o ahondar todavía en esa llaga y no compartir los placeres y los gustos ordinarios y extraordinarios? Dudé, pero de esto se trata la literatura, finalmente. Cuando uno lee, y lee copiosamente, y lee, uno diría, sin otra alternativa, sobre todo cuando los libros toman la vida cotidiana, la vida diaria de cada uno, bueno, uno se topa con libros que agradece más y libros que agradece menos. Compré este libro allá por el 2020, hace 3 años. Lo había leído entonces, no me había gustado, y 3 años después dije, voy a volver. Desconfié, por decirlo de algún modo, de mi criterio. Y en esta segunda lectura, ya no habrá tercera, volvió a sucederme lo mismo. Contratapas, género contratapas, un gran género literario en sí mismo, puesto, por supuesto, para la impostura y para una especie de hagiografía, de gran literatura celebratoria a un nivel difícil de sostener. No hay contratapa que diga, este libro, bueno, es un libro que está bien. No, todos los libros son extraordinarios, todos los libros merecen ser leídos según la contratapa, y yo, que pretendo tener un ojo avisor, por supuesto, vivo fallando. La contratapa dice lo siguiente: las casas son 7 y están vacías, ¿no? Ya esta oración inicial debió prevenirme, dado que el título es 7 casas vacías. La narradora, según Rodrigo Fresán, recuerden este nombre, Rodrigo Fresán, es una científica cuerda contemplando locos o gente que está pensando seriamente en volverse loca. Y la cordura, como siempre, es superficial. Este libro, 7 casas vacías, recibió el premio, ya les digo que es un nombre larguísimo, Premio Internacional Narrativa Breve Ribera del Duero. ¿Cómo no sentirse orgulloso con un premio tan largo? Si le hubieran dado el premio lindo, ya
no lo tomamos de la misma manera. Ya Premio Internacional Narrativa Breve Ribera del Duero, hay tantas palabras gravosas que uno no tiene que sentir sino orgullo. Bueno, Rodrigo Fresán, como les decía, a la par que Pilar Adón, John Bilbao, Guadalupe Nettel, la gran escritora mexicana, Andrés Neumann, argentino, y el presidente Rodrigo Fresán dieron este premio a Samantha Schweblin por este libro, 7 casas vacías. Y agrega la contratapa: Samantha Schweblin nos arrastra hacia 7 casas vacías y en torno a ellas empuja a sus personajes a explorar terrores cotidianos, a diseccionar los miedos propios y ajenos y a poner sobre la mesa los prejuicios de quienes, entre el extrañamiento y una normalidad enrarecida, contemplan a los demás y se contemplan. La prosa afilada y precisa de Schweblin, su capacidad para crear atmósferas densas e inquietantes y la estremecedora gama de sensaciones que recorren sus cuentos, es difícil conservar el aliento leyendo esto, han hecho a este libro merecedor, bueno, como ya dije, del 4º Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero. Muy suntuosa, muy pretenciosa la contratapa, ¿no? Los grandes escritores no pueden garantizar explorar terrores cotidianos, diseccionar miedos, crear atmósferas, hacer un ensayo sobre la locura. Es una vara muy alta y difícilmente cumplimentable, pero en cualquier caso a esa tarea se arrojó Samantha Schweblin. El libro cuenta con 7 cuentos. Nada de todo esto el primero, Mis padres y mis hijos el segundo, Pasa siempre en esta casa el tercero, La respiración cavernaria el cuarto, 40 centímetros cuadrados el quinto, Un hombre sin suerte el sexto y Salir el séptimo. Leo estos títulos porque tal vez alguno de ustedes haya leído alguno de estos cuentos o todos estos cuentos de manera dispersa y entonces se van a enterar de los cuentos que voy a hablar en esta entrega. Algo que nos deja presagiar la lectura son las 2 frases que elige Samantha Schweblin para iniciar el libro. ¿Vieron en esa página que está entre la hoja técnica legal y la dedicatoria, que en este caso es a sus padres, Liliana y Pablo, divinos? Bueno, esa página que el autor decide poner frases que le interesan de otros autores, bueno, deja presagiar de qué tratará el libro. Leo las 2 citas. Antes que su hija de 5 años se extraviara entre el comedor y la cocina, él le había advertido: esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. La cita es de Juan Luis Martínez, del libro La desaparición de una familia. Segunda cita. Me gusta este departamento, dice A. B responde: es lindo, sí, pero apenas lo suficientemente grande para una persona, o bueno, 2 personas que sean realmente cercanas. Y A responde: ¿conoces a 2 personas realmente cercanas? La cita es de Andy Warhol, La filosofía de Andy Warhol. Estas 2 citas dejan presagiar el contenido del libro de Samantha Schweblin, poniendo en duda, tal vez desacreditando, uno podría decir, la virilidad de la cordura como algo a conservar, algo de lo que sentirse orgulloso. Por otro lado, el descrédito de las relaciones, de cómo 2 personas que están juntas no necesariamente están unidas. Estar en un mismo sitio que una persona no significa estar con esa persona, esa compañía solitaria que uno a veces siente, y de cómo las casas en un sentido amplio del término, no la casa como en la habitación donde uno vive, sino el lugar donde precisamente uno se desarrolla, cualquiera sea esa casa. Puede ser la mente, puede ser el cuerpo, puede ser efectivamente una vivienda o puede ser una ciudad, puede ser un matrimonio, una casa, ¿no? Como esa casa es una especie de espacio que nos excede y que eventualmente nos pervierte.
Como la mente, por ejemplo, es una gran casa que puede herirnos o que puede escindirse de uno mismo, y mente y cuerpo, como decían los griegos, mens sana in corpore sano, mente sana en un cuerpo sano, eso es la salud. Bueno, como la mente puede estar escindida de ese cuerpo y cómo esa mente puede estar eventualmente provocando un perjuicio a nuestra carne, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Esos serían los grandes temas que toca el libro, y en principio uno agradece la literatura que se encarga de estos temas y no de otros. El primer cuento, nada de todo esto, es una mujer que está en un coche con su hija menor, y salen a pasear a ver casas. La salida es estar montada en el coche, ir por la ciudad, que en realidad más que ciudad es una especie de villa, porque hay un bosque y hay una naturaleza muy frondosa que está costeando esa villa, esa aldea. Aldea es exagerado, bueno, ese paraje, vamos a decirlo así, diría la precisión de agrimensores, un semirural, ¿no? Una ciudad semirural. Y bueno, viendo las casas, queda atascada en un parque delantero de una casa, como si fuera una especie de chalet, no sé cómo se llama en otros países, y no puede salir, ¿no? Entonces destroza el parque traccionando esas ruedas vigorosas traseras que pretenden salir de ese laberinto. Sale la dueña, que parece enojada por la violencia de esa escena, un parque bellamente cuidado que está siendo estropeado por una señora que no parece estar del todo cuerda. Hay siempre una especie de umbral, de estado liminal de esa mujer. Uno se da cuenta que está enferma, pero a la par hay actitudes y hay conductas que desmienten esa enfermedad. Por momentos pareciera estar consciente de todas las acciones, de todos los actos que está realizando y de todas las consecuencias, por tanto, que está produciendo, y por momentos pareciera enajenada, pareciera ajena a su propio cuerpo y a su propia conducta, avergonzando por lo demás a su propia hija. Y la señora, la dueña de casa, la hace ingresar porque no la encuentra bien, pide que llame una ambulancia. La hija dice que no, que está exagerando la madre, que no llame ninguna ambulancia, pero la señora la hace entrar a su casa, y ya dentro de la casa, esta señora que manejaba el coche y que parece enajenada, es como si reptara, si ocupara todos los espacios, y entonces empieza a indagar toda la casa. Es una intrusa, pero empieza a tomarla, trata de conquistar esa casa. Ahí es cuando uno se pregunta si esa mujer en verdad no estaba haciendo, no había pergeñado ese accidente del parque para intrusar una casa. Repta por las escaleras, sube a la segunda planta, comprueba la calidad de las frazadas y de la cama, la hija correteándola atrás tratando de hacerla salir de esa casa. La dueña de casa llama al marido para que la auxilie en esa ocasión tan ruda, y en un momento todo aquello se desbarata. La dueña de casa consigue deshacerse de esa mujer con su hija, pero al tiempo comprueba que le había robado una azucarera de valor. El cuento termina que logran montarse al coche, logran salir de esa casa, llegan a su casa, avergonzada la hija, la madre en una especie de éxtasis, de frenesí, de viento huracanado que ella misma produjo, y la dueña de casa del parque violentado la sigue con su coche, toca la puerta, abre a la hija y le pide por favor que su madre le devuelva la azucarera, que era algo muy preciado para ella. ¿Por qué? Porque es el único recuerdo que le quedó de su madre. Y entonces la hija, que había estado avergonzada por su madre, le dice que si quiere conseguirla, si quiere recuperarla, tiene que ingresar a su casa y revolverla toda. Ese es el primer cuento. Hay otros cuentos. El segundo cuento, Mis padres y mis hijos. Mis padres y mis hijos es un matrimonio de abuelos que están desnudos, y en todo momento están desnudos, jugando en la pileta con sus nietos, y el hijo de ese matrimonio de abuelos, que está vestido, en todo momento está vestido, no está desnudo,
espera que venga su ex mujer a recoger a los chicos con su pareja actual, ¿no? Bueno, él está muy enojado y está muy triste. Suponemos que la separación lo dejó todavía tocado y no asume que su ex mujer rehizo su vida y está contemplando a sus padres entonces desnudos jugando con sus hijos. Y cuando viene este muchacho que se llama Charlie, que es la nueva pareja de su ex mujer, viene con el coche para recoger a su pareja actual y a los nenes. Y cuando va en busca de los nenes para subirse todos al coche e irse, los nenes no están. Desaparecen y hay algo peor todavía, porque los llaman, no atienden el llamado, gritan, no atienden los gritos, piden señales de vida, no hay señales de vida, y pesquisando el parque, donde está la piscina, la pileta, encuentran la ropita de los nenes tirada en el pasto, en el suelo. Es decir, que los nenes están desaparecidos y desnudos. Siendo además que tampoco aparecen los abuelos, que también, repito, están desaparecidos y desnudos. La mujer desespera, el ex marido, vamos a decirlo así, no pareciera estar desesperado, pareciera mirar esa escena como si fuera un hecho de la vida cotidiana. No podemos decir que esté loco, porque es capaz de articular un lenguaje medianamente razonable, pero está observando y está viviendo esa situación no con la desesperación y con la incertidumbre que la misma escena exige. Llaman a la policía llega y el hombre recién registra que esa escena es una locura cuando preguntan los policías a quienes buscan. Buscamos a los nenes, buscamos a mis padres y todos están desnudos. Y el policía pregunta: ¿usted está diciendo que 2 nenitos están desnudos con 2 adultos que también están desnudos? Y entonces hay una sugerencia que el lector comprende rápidamente de una perversión sexual y de una perversión de los cuerpos. Hay como una especie de profanación de lo sagrado, donde para este muchacho todo era razonable porque estaba viendo esa escena, la escena de la desnudez, la escena de los juegos de unos abuelos con los nenes, pero claro, cuando tiene que explicarlo en palabras, ponerlo en palabras, la escena de pronto se vuelve tenebrosa y la atmósfera del cuento se deprime considerablemente, ¿no? Entonces, van en busca de esos chicos, suben al patrullero del matrimonio, el matrimonio ya disuelto, pero el matrimonio sube. La policía le indica a la nueva pareja de la mujer, a este muchacho Charlie, que uno por supuesto detesta, ¿no? Siempre es detestable la nueva pareja de nuestra expareja. Le dice: usted quédese aquí en el parque por si regresan. Y se montan entonces al patrullero, salen en busca de esos nenes, y el ex marido, este hombre que es el protagonista del cuento, o uno de los protagonistas del cuento, se da vuelta y mira por la luneta del auto, ¿no? por el espejo del vidrio de atrás del auto, su parque, su casa, disolviéndose en el horizonte, y por fin ve a los nenes y a sus padres. Los ve, no es una ensoñación, o uno está dispuesto a creer que no es una ensoñación. Y en vez de pedir que se detenga el auto y que se aborte esa expedición, esa pesquisa, no dice nada y sigue con su exmujer en la parte de atrás de un patrullero, emprendiendo una búsqueda inútil. Ese es el segundo cuento, ¿no? Hay más cuentos. Hay un cuento de una nena que en el día de su cumpleaños su hermanita bebe lavandina y se intoxica gravemente, y entonces tiene que ir al hospital, y el padre, como el tráfico está muy atestado, el padre le pide que se quite su ropa interior, que es blanca, es una nena, y la saca por la ventanilla para que los coches puedan hacerse el camino y entonces ese auto que está en emergencia pueda llegar al hospital. Y la nena dice: ojalá no me cruce con ningún compañerito porque estoy sin ropa interior. Un terror muy infantil y muy tonto visto desde los adultos, y además, ¿por qué alguien se daría cuenta que una persona no está en ropa interior? Pero
uno comprende, ha sido niño, aunque parezca inverosímil, y se da cuenta que esos terrores infantiles en ese momento es lo peor que le puede pasar a una persona. Y bueno, se cruza en el hospital con un señor que le dice, es tu cumpleaños, ¿qué quieres de regalo? Y a la nena no se le ocurre mejor cosa que decir ropa interior, porque no tengo. Y ese hombre que parece que fuera un encantador de niños y que uno está dispuesto a odiar, también se comporta como un caballero, no hace nada indebido y finalmente se cruza al shopping, al centro comercial de enfrente y le compra la ropa interior a la nena en una escena que es lejanamente erótica, sugiere una perversión infantil, pero a la vez no hay ningún hecho incontrastable que demuestre que ese hombre es una especie de corruptor o de sátiro con una psiquis dañada, estropeada y que tiene rasgos perversos. Uno está dispuesto a creerlo, pero sin embargo no hay hechos que lo demuestren. Ese es el espíritu de los cuentos y del libro. Es muy interesante la idea comunitaria de la locura, ¿no? Es decir, uno lee los cuentos y pareciera que todas las escenas que se desarrollan están en una especie de estado liminal donde todos están un poco locos y donde todos están un poco cuerdos, y parecía relativamente forzada esa construcción. Pongo un ejemplo de la literatura, que es un ejemplo clásico y que tal vez sea una trampa, pero en la Metamorfosis de Kafka, por ejemplo, Gregorio Samsa está pervertido, está alienado, está fuera de su entorno, está presionado por el ambiente, por el entorno, por la cultura y, bueno, despierta como un insecto, ¿no? Pero es esa persona la que falla en un entorno que permanece inalterado. Y ahí el relato cobra muchísima fuerza, porque es finalmente una sola persona que ha sido pervertida por un entorno que no parece registrar esa perversión, y que en algunos casos incluso la justifica y la multiplica. La locura, la enajenación, la alienación, siempre es un hecho solitario, un hecho incluso diría más que solitario, un hecho íntimo. La locura es una forma de la soledad. Funes el memorioso no está loco, está volviéndose loco. Y es un señor que está, bueno, impedido, imposibilitado, confinado a una pieza, a una habitación, creo que era en Fraiventos, bueno, en la República Oriental del Uruguay, y que no puede olvidar y todo el momento está recordando, y su mente es como una especie de gran basurero de hechos y de palabras y de actos, y que está recordándolo todo y que uno se da cuenta que está volviéndose loco y es una persona que está sola. Repito, la locura es una forma de soledad. Y en este caso es como una especie de, lo voy a decir en términos absolutamente violentos, pido que se me excuse de las penas, pero es como una especie de manicomio o de gran loquero a cielo abierto, ¿no? Donde todos están locos, donde todos están un poco locos, y parece una idea que no termina de ser del todo literaria. Parece algo más de esas charlas informales de café que uno tiene, donde dice, el mundo está loco, la gente está loca, ¿no? Esas frases que uno escucha y que por supuesto que son informales y que forman parte de una conversación desinteresada. No tiene por qué ser una persona estar consciente todo el tiempo del rol que ocupa y de la palabra que ocupa, y entonces tiene que referirse en términos precisos. Uno puede ser impreciso en la conversación cotidiana, pero tal vez mostrar como que todo es una gran locura y que estamos inmersos en una gran locura y que todos los hechos o todos los actos pueden ser eventualmente locuras y que todas las personas están un poco locas, bueno, parece una manera oficiosa, parece una manera que está más cerca de la pereza que de la literatura ejercer, ¿no? Porque la literatura debería ahondar en esa especificidad y después el lector, esa especificidad que toma la literatura, la puede hacer general. Pero no puede ocurrir el camino inverso de la literatura ser lo suficientemente general para que uno como lector lea y diga, y sí, la verdad que estamos todos un poco locos. Bueno, esa no es
la función de la literatura. Anoté algunas otras cosas que me gustaría referir porque al haber ideas tan generales, al ser tan general lo que se escribe, diría César Aira, la frase era tan general que no puede ser falsa. Mientras haya un nene con hambre, bueno, habrá que seguir trabajando para socorrer las injusticias. Y bueno, dice, bueno, de acuerdo, está bien. Es tan general que nadie puede estar en desacuerdo. La idea de todos estamos un poco locos, el ambiente está viciado, bueno, es tan general que nunca puede ser falsa, ¿no? La literatura que en principio nos interesa es la literatura que nos conmueve, no la literatura que nos confirma. Esa para mí es la clave de la lectura. Entonces yo estaba leyendo estos cuentos donde todos están un poco locos y donde todo pareciera no tener sentido, y bueno, no necesito una literatura que me confirme, necesito una literatura que me conmueva, una literatura que me reconcilie, ¿no? Como cuando Sara Gallardo dice, la belleza de alguna manera nos reconcilia con algo. Yo necesito la belleza. ¿Y la belleza qué es? La particularidad, no lo general. Lo general no es bello, lo particular es bello, ¿no? De acuerdo con tal vez sea una manera tonta, una manera almibarada, ajardinada de leer, ya en desuso, pasada de moda, pero es la manera en la que yo creo. Al hilo de esta generalidad, el lenguaje, la manera de escribir de Samantha Schweblin es muy coloquial. No hay en ningún momento un lenguaje literario. ¿Literario en qué sentido? No en un sentido, repito la palabra que me gusta, almibarado, ¿no? Esa literatura barroca que se regodea de su propia cultura, esa manera a la manera de Azorín, digamos, o de esos escritores de Góngora, ¿no? De ese barroquismo que es una especie de súplica que el escritor espera que el lector lo celebre y diga, qué culto que es este muchacho, qué culto que es esta mujer, pero es extraordinariamente coloquial y por determinados momentos casi diría desinteresada. Les quiero poner un ejemplo donde uno dice, evidentemente no puso un excesivo interés en escoger las mejores palabras, sino las palabras que le vino en el momento, y así dejó. Del segundo cuento del que hablábamos. Los veo, ahí están los cuatro, a espaldas de Charlie, más allá del jardín delantero, mis padres y mis hijos desnudos y empapados. Detrás del ventanal del living, mi madre restriega sus tetas contra el vidrio y Lina la imita mirándola con fascinación. Gritan de alegría pero no se los escucha. Simón las imita a ambas con los cachetes del culo. Alguien me arranca la malla de la mano y escucho a Marga putear al policía. La radio hace ruido. Gritan a la central 2 veces las palabras adultos y menores, 1 vez secuestro, 3 veces desnudos, mientras mi exmujer golpea con los puños el asiento trasero del conductor. Este es un ejemplo de esa prosa que yo digo que más que coloquial es desinteresada. Otro ejemplo del libro 40 centímetros cuadrados. Tocó el timbre de un local de compra-venta de oro. Vio al vendedor acercarse entre los mostradores iluminados. Supongo que le abrió mirándola de arriba abajo, lamentando que alguien entrara a su negocio tan empapado. Adentro el aire acondicionado estaba muy fuerte y le pegaba sobre la nuca. «Quiero vender este anillo», dijo ella. Pensó que le costaría quitárselo porque había engordado mucho, pero estaba empapada y el anillo salió rápidamente. Además de repetir empapada en el término de 2 oraciones, ¿no? Está bien que no hay que escribir con sinónimos, como decía Borges, pero repetir una palabra en el curso de 2 renglones tal vez no sea la mejor decisión. En esto del descuido que decía, por ejemplo, quiero poner un ejemplo o 2 ejemplos que está bien que son muy menores y pueden ser incluso muy tontos, muy insustanciales, pero que hacen a la experiencia lectora.
En un determinado momento en este cuento sobre la mujer que tracciona las ruedas traseras de su coche y destruye un parque precioso que habla al comienzo, Samantha Schweblin escribe: la mujer no parece saber si mi madre habla en serio o le está tomando el pelo sobre que pide una ambulancia. Por supuesto que habla en serio, aunque la ambulancia no sea necesaria. Le hago a la mujer un gesto negativo que implica esperar, no hacer ningún llamado. La mujer da unos pasos hacia atrás, mira el coche viejo y oxidado de mi madre y a su hijo atónito. Ese es un pequeño error. El hijo no es atónito, el hijo está atónito. La diferencia entre el ser y estar: el ser es permanente y el estar es transitorio. Uno está atónito, no es atónito. Uno no vive en una especie de asombro perpetuo, ¿no? Una persona que está todo el tiempo con las cejas enardecidas y con la boca abierta o semiabierta como un tonto, contemplando cosas que lo extrañan todo el tiempo. La vida también está llena de imprevistos. Uno está atónito, no es atónito. La mujer da unos pasos hacia atrás, mira el coche viejo y oxidado de mi madre y a su hijo atónito. A su hijo todavía atónito, o a su hijo aún atónito, o a su hijo mirando atónito, no a su hijo atónito. El hijo no es atónito, el hijo está atónito. A eso me refiero con la prosa desinteresada. O por ejemplo, cuando en un momento, en el inicio de ese cuento, en uno de los barrios residenciales que más nos gusta, hay caserones hermosos y amplios, pero las calles son de tierra y están embarradas porque estuvo lloviendo toda la noche. Y unos pocos párrafos hacia adelante dice: mi madre pone primera y para mi sorpresa las ruedas resbalan un momento pero logra que el coche salga adelante. Miro hacia atrás el cruce, el desastre que dibujamos en la tierra arenosa del camino. ¿Es arenosa o es embarrada? No produce el mismo efecto. ¿Por qué usa como sinónimo de barro o de embarrado arenoso? La verdad es que no son sinónimos. Si la ruta está embarrada, no es arenosa. Y si la ruta está arenosa, no está embarrada. Son dos elementos distintos que producen una marcha distinta. A esto me refiero con la prosa que uno diría que no es coloquial, que es desinteresada. Y la prosa desinteresada, creo, subrayo la palabra creo, no produce literatura, porque lo opuesto a la literatura es el desinterés. Si una palabra vale para una cosa y lo mismo para la otra, si uno toma ideas generales y no particulares, si uno escribe como si las palabras no tuvieran un determinado peso, entonces no está produciendo literatura, está produciéndose otra cosa. Por ejemplo, una crónica. Yo con alguna malicia podría pensar que este libro, más que son 7 cuentos, son 7 crónicas, que un determinado periodista, de un determinado cronicista, fue y observó 7 conductas y esas 7 conductas las reprodujo. ¿Eso es literatura? Bueno, depende, no lo tengo tan claro. Anoté algunas cosas, voy a leerlas. Va a perder espontaneidad porque todo lo que digo no lo leo, pero esto sí, así que me permito perder espontaneidad. En los cuentos, Schweblin describe actos inconexos, elipsis, locos y locuras. En ninguno de los cuentos hay análisis de esas elipsis y de esas locuras. No se describe la genética ni la anatomía de la locura. Son locos situacionales. Locos puestos en situaciones. En ningún momento hay pensamientos ni hay introspección. Es como una especie de película de acción estadounidense. De hecho, debe ser fanática, imagino yo, de la literatura estadounidense, ¿no? De las películas de movimiento, creo que llaman road movie. De todo el tiempo está pasando, todo el tiempo están sucediendo cosas, estímulo, contraestímulo y contraestímulo del contraestímulo. Todo el tiempo acciones y en ningún momento hay una detención, hay un freno y hay un momento de reflexión o de introspección. No hay una reflexión en este libro. Todas son situaciones, todo es movimiento. No hay personajes estáticos, por ejemplo. No hay un momento en el que alguien diga, me detuve y comprobé tal cosa. Me detuve y pensé
tal cosa. Todo es situacional. En ningún caso, y esto ya lo habíamos referido, la locura es solitaria. No deja de ser curiosa esta observación comunitaria de la locura. Otra cosa, ningún cuento se resuelve. Se detienen todos abruptamente, ¿no? El corte es abrupto, no es un corte anunciado, ¿no? Esto también es un elemento. Si los cuentos se terminan intempestivamente, y aquello que es intempestivo es fortuito, es azaroso. Es intempestivo, que uno no tiene manera de preverlo y no tiene manera de anunciarlo, ¿no? Se corta en un determinado lugar y punto. Uno se pregunta si el cuento debería tener un final, porque un final intempestivo no es un final, es un corte. Los cuentos de este libro son inconclusos en un sentido estricto de la palabra, ¿no? Es decir, concluyen, terminan porque salta otro cuento. Desde ese punto de vista concluyen, pero quiero decir que no hay algo que reúna la experiencia de leer ese cuento. No hay, por lo menos ni siquiera está sugerido, ni siquiera hay un final sugerido. Se detiene acá porque tal vez tenga un significado. No, los cortes son abruptos. Por eso uno está habilitado a pensar que los cuentos tienen la naturaleza de los sueños. Cuando uno sueña, uno está creando un ámbito cerrado, los sueños son confusos, breves, y sus finales son espásticos, sus finales no se anuncian. Entonces, claro, uno está leyendo estos cuentos como si leyera sueños. Trata de buscarle el símbolo, trata de buscarle el significado que no siempre tienen. Al describir la locura y al ser intempestivo y al no anunciarse de manera clara, uno lee eso y dice, bueno, vamos a abandonarnos a la tarea de darle significado, de darle sentido a todo esto. Lo peor que ocurre, o que casi siempre ocurre, es que las cosas que no parecen tener sentido generalmente no las tienen. Y también lo que uno podría pensar es que no vale la pena ser tan simbólico y tan alegórico y tan leyéndico y tan secreto y tan críptico cuando se ha escrito mucho y cuando lo que se quiere decir ya se ha dicho y de manera muy buena. ¿Para qué ser secreto con un tema que ya fue referido de manera clara y de manera secreta muchas veces a lo largo de los años de ejercicio literario? ¿Vale la pena hoy ser o pretender hacer con un lenguaje excesivamente llano y desinteresado, a la par simbólico, no parece pretencioso? Se me dirá, y con razón, que aquella frase de Chesterton, ¿no?, que la leyenda corresponde al autor, pero que del lector será la moraleja, que el escritor no tiene que meterse en los significados de los cuentos y que el significado lo pone el lector. Bueno, acepto esa respuesta. Tal vez a uno no tenga que gustarle toda la literatura, y está bien que así sea, y también es cierto que forma parte del bagaje literario de cada uno que las experiencias sean extraordinarias, buenas, malas, muy malas, regulares, en fin. Todo esto también tiene un halo de subjetividad, aunque pretendí exponer los elementos que me parecen disonantes. Yo creo que este libro, entre los muchos defectos que tiene, es ese, precisamente, que la locura, la enajenación a la que están sometidos todos los personajes y todas las situaciones, bueno, no alcanzan en ningún momento profundidad, no hay reflexión, todo es movimiento. Si todo es una locura, bueno, no tiene sentido particularizar la observación, no tiene sentido pensar. Si todo es lo mismo, no tiene sentido pensar. Si todos los libros son lo mismo, ¿para qué va a valer la pena leerlos? Hay algo como de cierta pereza intelectual, y creo que la gran literatura, o la gran literatura parece demasiado suntuosa, la buena literatura es la literatura que hace que valga la pena pensar algo, hacer algo, leer algo.
La buena literatura no es la que generaliza y la que hace de la experiencia vital algo mundano, algo corriente. La buena literatura es la que nos separa de la generalidad y que uno siente que le están conversando a uno mismo, ¿no? Y por eso la lectura de 7 casas vacías de Samantha Schweblin fue para mí una mala lectura, una lectura que no ha sabido ser en ningún punto edificante. No deja de ser un sentimiento personal, pero no, yo marco los libros con subrayo frases que me parecen interesantes, o que me gustan, o que me conmueven, o que me parecen divertidas incluso, y no hay una sola cita que yo podría, valga la redundancia, citar. Al ser un libro de acción, al ser situacional, dicho sea de paso, esas situaciones no tienen consecuencias. Es otro elemento que también traigo sobre el final. Bueno, es muy difícil rescatar una frase, sobre todo con ese lenguaje desinteresado por momentos, esas repeticiones, esas palabras que no están del todo cuidadas, muchos insultos. Yo en eso soy muy... Yo no sé si es o aristocrático o chapado a la antigua, pero yo, si un insulto no se justifica, para mí es inadmisible, porque el lenguaje literario está un umbral, un escalón en sí por encima del lenguaje cotidiano. La literatura tiene que ser otra cosa. Tampoco pretendo que todo sea escrito en verso y que estemos entre Góngora y entre Quevedo, ¿no? Como si hubiera un nuevo Quevedo en la ciudad de Buenos Aires en la actualidad. Bueno, sería una especie de alienado, ¿no? No existe, sería demasiado impostado. No pido esa exageración, pero un lenguaje que por lo menos sea más cuidado y más literario. En definitiva, Samantha Schweblin, 7 casas vacías, la entrega de hoy. La próxima, esto ya estoy en condiciones de decirlo, será Sara Gallardo, una extraordinaria escritora argentina, y voy a hablar de su última novela, La rosa en el viento, que es un libro extraordinario. Es una escritora fabulosa, con una manera de escribir tan refinada y tan inteligente que merece la pena ser compartida. Esto ha sido todo, amigos. Hagamos fuerza para que Samantha Schweblin no escuche este audio, ¿no? En cualquier caso, voy a decir que me dijeron que diga esto. Voy a recurrir al viejo truco de la amenaza. En este momento estoy perfectamente amenazado, ¿no? Mi vida corre peligro y entonces, bueno, no me queda otra opción que darle la razón a mis captores. Adiós.